la voz de la Gran Colombia, la 1400 AM, la consentida, la preferida, la voz de la Gran Colombia, la emisora que más prende radios en Cúcuta y su área metropolitana. BGC, la voz de la Gran Colombia. Noticia, cultura, música y la presencia de la migración venezolana en el mundo. A partir de este momento, Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Bueno, y después de la tormenta ocurrida en el Saime, en donde por casi un mes los venezolanos no tuvieron ninguna posibilidad de obtener pasaporte, de obtener una solución a las prórrogas y se acumularon toda una serie de solicitudes de estos documentos, pues parece que las cosas pudieran mejorar. Digo yo, parecen, porque ahora la empresa argentina Escle tiene el control, se lo arrebató a la empresa cubana y hace una oferta que parece increíble en la Venezuela de hoy. Dice que entregará pasaportes entre 2 y 7 días, cuando usted sabe que para obtener un pasaporte usted pasa 8 meses, por decir un tiempo promedio en Venezuela, un poco más, un poco menos, pero eso es lo que tardaban los cubanos. Pero parece que los argentinos, tienen la fórmula para hacerlo más rápido. Y bueno, lo han ofrecido. Y según fuentes del Saime, el cambio de proveedor causó molestia, evidentemente, en una empresa, la empresa cubana Albet Ingeniería y Sistemas, la cual tenía esta concesión para trabajar con el Estado venezolano desde que Hugo Chávez la contrató en el año 2011. Es decir, tenía 11 años con la concesión. Era maguagua, era cobrar fácil, porque de verdad que poco avance, poco en el sistema. Dicen los especialistas, yo no lo puedo decir, pero los especialistas dicen que la tecnología de esta empresa cubana era de mucho atraso, y eso generaba también complicaciones y fallas permanentes en los sistemas. Sin embargo, el nuevo proveedor instaló un sistema donde el pasaporte y las prórrogas saldrían mucho más rápido. Ellos ofrecieron en 48 horas a los venezolanos que los venezolanos podrían obtener el documento. Sin embargo, dicen las fuentes del Saime, no vamos a decir que 48 horas, pero por lo menos que lo tengamos en una semana, consultó la fuente. Pero también se reveló que en la instalación de la nueva plataforma tecnológica, lo que habíamos comentado, hubo un saboteo interno. ¿Adivinen de quién? De los que no pueden seguir cobrando, de los cubanos y de aquellos que se hacían la plática por debajo de la mesa. Eso, ellos eran los del saboteo. Esto era para que no funcionara, y el proceso de adecuación, que debía estar listo en 72 horas, pasó a durar un mes. Ya comenzó el proceso de reprogramación de citas y el nuevo sistema está poniéndose a punto. En estos momentos hay lentitud para entrar a la página, en algunos días del día se cae, pero es básicamente por el gran flujo de personas que están buscando respuesta a su solicitud de prórroga y pasaporte. Esta es la situación. Sin embargo, ver para creer, dijo Santo Tomás. Ver para creer. Los venezolanos a veces somos muy confiados en esto y creemos antes de ver. Pero bueno, en este momento con el tema de los pasaportes hay una esperanza. Tal vez se cumpla lo de los argentinos, tal vez no en 48 horas como ellos prometen. Pero si en una semana puede ser. Que sería un gran avance frente a los 8 meses promedio que usted duraba por un pasaporte en Venezuela, además que carísimos, ¿no? Además que carísimos. Bueno, y en medio de toda esa, todo ese nivel de corrupción que se ha venido mostrando en Venezuela, de cómo el gobierno de Nicolás Maduro habla acerca de garantías para el pueblo venezolano, pues yo me encuentro aquí con una pensemos. Nicolás Maduro reconoce que la educación actual en Venezuela está fallando en la enseñanza de historia. Pero en medio de esas declaraciones que Nicolás Maduro ha reconocido que en la actualidad la educación de los niños, niñas y adolescentes del país se encuentra nefasta, él se realiza 3 preguntas muy claves, Alan, 3 preguntas muy claves. ¿Qué no estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Y qué nos hace falta? O sea, son 3 interrogantes que Nicolás Maduro está generando. Es más, algo muy curioso que me pareció él, que todos
todos nosotros tenemos que convertirnos en un Chávez, porque él fue nuestro maestro según el presidente de facto Nicolás Maduro. Pero me encuentro con algo también, Alan, en medio de la educación, que él viene diciendo que ha insistido en que a los maestros hay que instruirlos en todo, hay que orientarles la enseñanza, incluso con el uso de las redes sociales, ofrecerles un conocimiento. Cada uno de nosotros nos tenemos que dar esa tarea, es lo que viene agregando. También ha insistido Nicolás Maduro que el conocimiento no se puede quedar en los libros y que se tienen que hacer las diferentes acciones que realizó Hugo Chávez. Yo me encuentro con los logros que Hugo Chávez obtuvo a nivel de educación. Uno de los puntos, educación gratuita en todos los niveles, tal como lo contempla la Constitución de la República Bolivariana en el artículo 103, creación de las escuelas bolivarianas, programas de alimentación escolar, integración de la escuela, familia y comunidad, creación de misiones educativas como Misión Robinson 1, Robinson 2, Misión Rivas, Misión Sucre, Misión Vuelvan Caracas, Proyecto Canaima Educación, la construcción de más de 150 planteles educativos y 89 aulas de educación especial dentro de los proyectos que Hugo Chávez aparentemente dejó e hizo para la educación de Venezuela. Ahora, ¿qué pasa con eso? No, o sea, evidentemente en el tema de la infraestructura no cumplió. Pero miren, más allá, vamos a analizar las tres preguntas que hizo Maduro. La primera, ¿cuál fue? ¿Qué no estamos haciendo? ¿Qué no estamos haciendo? Simple y llanamente están desmantelando el sistema educativo venezolano para politizarlo, para convertirlo en un formador ideológico de personas cercanas al partido de gobierno. Y cuando usted trata de ser ideológico en el tema educativo, usted transforma la verdad, la deforma, la cambia, y por eso que no hay buenos profesores de historia. Porque si la historia se contara como es, ya estarían en una de las mazmorras del DIGESIN, ya estarían presos por el SEBIN, ya estarían presos, porque precisamente hay un descuido con el tema de los educadores. ¿Qué no están haciendo? No están invirtiendo en educación, no están invirtiendo en infraestructura, están dejando a los educadores con sueldos miserables, están dejando fuera de contexto a la educación independiente y privada. Es decir, eso es lo que no están haciendo. La segunda pregunta. ¿Qué estamos haciendo mal? Bueno, ¿qué están haciendo mal? Vamos a reiterar, están ideologizando la educación, están modificando la educación para adaptarla a un concepto político netamente, sin pensar en el tema de la calidad educativa. Venezuela hasta hace pocos años tenía un buen nivel educativo, pero ahora ha pasado a ser uno de los niveles más paupérrimos. Muchachos que salen graduados de bachilleres y que no saben leer, comprender, no tienen sintaxis en la escritura, es decir, presentan muchas fallas en lo básico, en lo elemental, y eso viene desde la escuela, porque ¿cómo es posible que un muchacho en una escuela donde no hay agua, no hay luz, la infraestructura se está cayendo, no hay programa alimentario escolar, pueda ser capaz de aprender? Y la última pregunta. ¿Y qué nos falta por hacer? Bueno, muchísimo. Primero tiene que acabarse el régimen de facto, porque mientras ustedes estén, no hay perspectiva de mejora del sistema educativo venezolano ni alcanzar a los niveles de la educación tecnológica. Mientras algunos países ya hablan de educación de cuarta generación, educación de tecnología, educación de avanzada, con sistemas informáticos prestos para la educación, con profesores de altísimo nivel de capacitación, en Venezuela estamos todavía hablando de la lectura, la escritura, las tablas de sumar, restar, dividir y multiplicar. Y no se puede hacer, es un país grande con una educación tan mediocre. Hace unos meses, Julio Borges hablaba que Nicolás Maduro convirtió a la educación en un arma de denominación política, así la ha manifestado. Y hablando de las cifras, Alan, de educación, de cómo está mal la educación, el fin de semana anterior, Douglas Barbosa, quien es un venezolano, pues hablaba acerca de un estudio que se ha venido realizando y de cómo están esos alumnos venezolanos que están en esta zona de frontera y que realizaron en Colombia la prueba Saber.
En medio de eso encontraba que el 63% de ese estudio, de esos jóvenes, comprenden muy poco las oraciones, un 23% con una situación de comunicación muy básica, el 7% apenas logra comprender una parte y solo un 1% tiene un amplio vocabulario en medio de estos estudios que se han realizado. El 95% no comprende absolutamente nada de lo que están leyendo. Bueno, y ese es el grave problema. Con una educación así no se puede avanzar. Él hablaba de un holocausto cultural totalmente con la educación. Precisamente el día de hoy están los docentes nacionales protestando a las puertas del Ministerio de Educación, exigiendo lo básico, su salario digno, exigiendo su bono vacacional, exigiendo el respeto a su contratación colectiva y exigiendo también la eliminación del instructivo ONAPRE. Vamos a ver algunas imágenes y escuchar algunas de los momentos de la protesta que todavía en este momento se mantiene a las puertas del Ministerio de Educación en la ciudad de Caracas. Veamos. Bueno, y no, el problema no es solamente en la materia de historia, presidente de facto. El problema es en toda la educación, en todo el sistema educativo nacional hay fallas. Y fallas que por más voluntad que tenga un docente, por más amor que tenga un docente a la enseñanza, no se puede superar solamente con que usted le dé a los docentes una orden o una instrucción de que hagan tal cosa o dejen de hacer aquello. La idea es darles condiciones dignas para que los docentes puedan tener una condición clara a la hora de dar clase, para que los alumnos reciban con agrado la educación, para que los niños con su barriga llena puedan aprender, que estén tranquilos dentro de un ambiente seguro, que no se le va a caer el techo, que no está caluroso, que con una lluvia no va a haber filtraciones, que los baños estén adecuados y justos, que se atienda el tema de inseguridad dentro de las escuelas, porque nuestras escuelas se han convertido en centros objetivos de ataque de los ladrones, de todos los que están vinculados al tema de la delincuencia. Eso es lo que se necesita, no solamente la historia, no solamente es decirle, mire, Simón Bolívar nació en Caracas en 1783. Pero recordemos algo, Alan, el año pasado el gobierno dijo que iba a retirar de los pénsul académico en bachillerato y en las universidades y quienes van a formarse las áreas de humanidades, las áreas de sociales, las áreas de filosofía, para que no se instruyera al ciudadano venezolano en esas áreas. Sí, y lógicamente pues el gobierno dice que tiene áreas prioritarias. Y les voy a echar un cuento, todavía me quedan unos 2 minutos para esto. Resulta que el otro desastre que empieza a verse en este momento es la Oficina de Planificación del Sector Universitario, la OPSU. ¿Qué ocurre con la OPSU? La OPSU es en Venezuela la oficina que asigna los cupos universitarios. Es decir, en base supuestamente a su promedio, a su vocación y a unas ciertas características determinadas durante el periodo de formación, OPSU finalmente le dice, usted tiene cupo en esta y en esta universidad, escoja. Ahora, el problema es que, por ejemplo, han salido casos
de muchachos que tienen promedios de 20, que es la máxima nota en Venezuela, durante toda su educación, y resulta que no tienen cupo, no le asignan cupo en las universidades. ¿Están asignando cupos a dedocracia, como decimos en Colombia? Una loquera, están Total. asignando cupos, muchachos que tienen la vocación para estudiar, por ejemplo, medicina, y salen asignados para estudiar informática. ¿Por qué? Porque para el gobierno es prioridad tener personas en ese sector y no más médicos. Que es una loquera, ¿no? Pero ahí están. Entonces la OFSU ahora es otra piedra en el zapato de la rueda que es el sector educativo nacional. Un palo más que se le mete a la rueda del sector educativo nacional. Entonces los muchachos con vocación, con capacidad y con formación se ven castigados por un sistema que no sé qué criterio tiene. Que los obliga a estudiar lo que al gobierno le interesa. Y no lo que para lo que ellos están capacitados y tienen vocación, porque este tema es de vocación. Este no es un tema de que usted diga que este muchacho sirve para tal cosa. No. Siempre pensando ustedes el Estado aplastando al ciudadano, siempre colocando al Estado por encima del ciudadano. La OFSU ahora es un nuevo problema y esto se ha empezado a ver y a viralizar en redes sociales, en donde en este momento, cuando llegan las asignaciones de la OFSU, aparecen muchachos que nunca en su vida les ha gustado, por ejemplo, la informática, y aparecen asignados con cupos para informática. ¿Cuál es el destino de un muchacho que llega sin vocación a una universidad a estudiar una carrera para la cual no tiene ningún interés? Que no la va a desempeñar como es. Además, si llega a graduarse en esa, jamás va a aceptar ese trabajo con amor porque no tiene la capacidad. Y obviamente le está quitando un cupo a alguien que sí tiene la vocación. Entonces, ese es el problema, Maduro. No es solamente que hay que mejorar la historia, por favor. Hay que mejorar todo el sistema educativo nacional radicalmente, de arriba a abajo y hacia los lados, porque a ustedes les gusta engordar. Pero de arriba a abajo y hacia los lados también hay que mejorar el sistema educativo nacional. No vale la pena este anuncio de Maduro sin sustrato. Además, que se han acostumbrado a prometer muchas cosas, pero no a decir cómo lo van a hacer. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Lo hacemos con más información. Bueno, empezó el acercamiento de la administración Petro con el gobierno venezolano. Hoy, en el estado Táchira, en la ciudad de San Cristóbal, Palacio de los Leones, se encuentra Álvaro Leiva, el canciller designado por el presidente electo de Colombia, en el Palacio de los Leones del estado Táchira, es decir, la sede de la gobernación del estado Táchira. Está Álvaro Leiva, recibido por el gobernador del estado, Freddy Bernal. No se ha dicho de qué se trata en la agenda, pero suponemos que se va a hablar del tema de la reapertura del paso fronterizo y el reinicio formal de las relaciones entre Colombia y Venezuela. Me extraña que no esté el canciller de Venezuela de la administración Maduro en esta reunión. No sé, no lo reseñan los medios de comunicación a la presencia de algún representante de la Cancillería venezolana, pero ha asumido el papel de representante oficial del gobierno el gobernador del estado Táchira, Freddy Bernal. Entonces, Álvaro Leiva, abriendo y dando los primeros pasos de esta estrategia de reapertura de relaciones entre Colombia y Venezuela. Y hablando de esa reapertura y del nuevo gobierno, a pocos días de entregar su mandato al presidente de Colombia, Iván Duque, ha asegurado no sentirse frustrado por no haber visto la caída de Nicolás Maduro. No me frustra, me hubiese gustado, pero me frustra porque voy a estar vivo para verla, es lo que ha dicho a través de una entrevista. Duque, en este sentido, consideró que lo peor que le puede pasar es que el mundo caiga en el trueque de la dictadura por petróleo. Además, lamentó que otros gobernantes han apoyado a Maduro cada minuto de su gobierno con tal de no aceptar lo que pasa en Venezuela. Bueno, noticias tristes. Una tragedia en Nicaragua. 13 migrantes venezolanos fallecieron en un accidente de tránsito ocurrido en la ruta que va desde la capital de este país, de Nicaragua, de Managua, hacia
la frontera con Guatemala. Este hecho, pues, trágico, ocurrió durante la noche de ayer. Un autobús se precipitó en la cercanía de Cucamonga, se llama el sector, donde fallecieron 16 personas, 13 de ellas venezolanas, en su mayoría migrantes que iban rumbo a los Estados Unidos. Migrantes sobrevivientes del Darién. Qué increíble. Y en otro orden difieren la audiencia de Ronald Carreño por la ausencia de funcionarios que deberían ser interrogados. La abogada María Alejandra Poleo ha informado que el periodista sí se encontraba en los tribunales y no precisó para qué fecha se pospuso esta audiencia. Pues así, la audiencia de juicio oral y público contra el periodista Ronald Carreño, que debería realizarse hoy, fue diferida debido a la ausencia de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana que deberían ser interrogados por darle continuidad a este caso. La abogada Alejandra Poleo ha informado que se encontraba en los tribunales y que, en definitiva, no han dado la nueva fecha para la cual se debe realizar esta nueva audiencia. La audiencia de Ronald Carreño fue diferida ante la incompetencia del órgano de prueba. Esto es lo que han dicho a través de la red social Twitter. Bueno, y recordemos también que esta misma semana la de Javier Tarazona también se pospuso, esa sí por lo menos tiene fecha, 8 de agosto. Se pospuso porque simple y llanamente el juez no le dio la gana de hacer la audiencia. Estaba todo el mundo. Y ese es el tema con la justicia en Venezuela. Cuando no falta un elemento, falta el otro. Cuando no se le da el traslado a la persona detenida, cuando no se le avisó al recinto carcelario la salida de esta persona, es decir, hay tantas cosas, tantas variables, que es un milagro que avancen los juicios en el país. Griselda Sánchez, dirigente del sector educativo nacional, señaló que el instructivo ONAPRE es una política de crimen, una violación flagrante contra los trabajadores y docentes. Escuchemos. Rechazar esta política de crimen, esta violación flagrante que se cometió con todos los trabajadores activos y jubilados del país que hacemos vida en el sistema educativo. Nosotros no estamos dispuestos a seguir subsidiando un sistema que nos quiere aplastar, que quiere pulverizar el derecho al trabajo, el derecho a una educación de calidad. Hoy estamos aquí por el presente y por el futuro de todos nuestros jóvenes que se merecen efectivamente tener a sus maestros, al personal obrero, al personal administrativo laborando en esas escuelas que hoy se caen, y no precisamente por las sanciones, porque lamentablemente Nicolás Maduro se encargó de destruir lo que es el sistema educativo, que esto es un plan de gobierno que nosotros vamos a enfrentar, no nos vamos a callar. Mientras existan maestros de pie, no habrá naciones. Bueno, eso es lo que está ocurriendo en la ciudad de Caracas durante el día de hoy. La protesta, nuevamente los educadores, 2 días seguidos protestando y exigiendo por sus derechos. Seguimos con más información. Y enviaron ayuda humanitaria a Cojedes para atender a los afectados por las fuertes lluvias. Pues así el Ejecutivo Nacional ha enviado 2 toneladas de ayuda humanitaria al Estado Cojedes con la finalidad pues de atender a los ciudadanos afectados por estas fuertes lluvias y ráfagas de vientos que se han registrado en los últimos días. El Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, siendo instructivo y dando además la instrucción, Remigio Ceballos entregó 2 toneladas de ayuda humanitaria al gobernador del estado Cojedes tras estas afectaciones, es lo que ha manifestado a través de la cuenta en Twitter el viceministro para la Gestión de Riesgo y Protección Civil, Carlos Pérez Ampadua. Bueno, la rectora de la Universidad Central de Venezuela anunció que en la madrugada del día de hoy, a sus 79 años de edad, falleció el doctor Nicolás Bianco, quien ocupaba el cargo de vicerrector académico de la Universidad Central de Venezuela. No indicó cuál fue la causa de su muerte. García Orocha lamentó la desaparición física de Bianco, asegurando que su deceso es una pérdida para la universidad y para el país. Luego, García Orocha manifestó que Bianco era imprescindible en la lucha por la Universidad Central. Nuestro vicerrector se ha despedido hoy, un académico insigne, un amigo, mi hermano, mi confidente que siempre me apoyó y estuvo allí para darme consejo, escribió la rectora. Y también esto ha estado acompañado de varios comentarios en redes sociales por insignes venezolanos que han destacado
la labor, la perseverancia y sobre todo la pérdida inmensa que significa para la universidad y para el mundo de la medicina en Venezuela el fallecimiento de Nicolás Bianco. Vámonos a la pausa comercial y musical, ya regresamos. Nos permite iniciar la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Seguimos en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, enlazados con La Voz del Río Arauca 1110 AM y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín 1060 AM. Saludamos en el control máster al señor Víctor Márquez y a Robinson Cárdenas, a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui Almudra y a toda esa amable audiencia. Continuamos con más información. Lamentablemente aumentó la cifra de venezolanos fallecidos en la tragedia en Nicaragua, el accidente de tránsito. Por exceso de velocidad, la unidad de transporte en la cual venía perdió su control y se la dio cayendo hacia un extremo de la vía y ocasionando el fallecimiento, repito, de 16 personas, de las cuales 15 eran venezolanas. 14 adultos y un menor de edad, lo acaba de confirmar David Smolansky, quien es el representante de la Secretaría General de la OEA para la crisis de migrantes y refugiados venezolanos. Lamentable esta noticia, especialmente entendiendo que estas personas son sobrevivientes del Darién, ¿no? Atravesaron el Darién, pasaron por lo que ellos querían, lo más rudo de su trayecto. Y se enfrentan a algo difícil. Y se enfrentan a la muerte bajo estas circunstancias. Qué triste. Y en otro orden, privan de libertad a la diputada chavista María Bogado por presunto vínculo con la red de la narcopolítica. Así, funcionarios del Estado de Lara detuvieron a la diputada oficialista María Yanixa Bogado Méndez por presunta vinculación con esta red, la red de narcopolítica, que fue develada a finales del año 2021. Según las publicaciones del diario de Últimas Noticias, organismos de seguridad vigilaban a la parlamentaria desde hace 4 meses. Se presume que la detención la haría en el mes de junio, pero para entonces Bogado pues se sometió a una cirugía. No es la primera vez este año que la justicia venezolana detiene a un político chavista. A finales de enero, la Policía Nacional Bolivariana también detuvo a Keirinet Fernández, la alcaldesa oficialista del municipio de Jesús María Semprún, en el estado Zulia, por presunta posesión de drogas. Bueno, se plantea una cosa de verdad interesante en la diplomacia internacional. Resulta que durante el día de hoy, el magistrado chavista Calixto Ortega fue designado por el presidente de facto, Nicolás Maduro, como embajador de Venezuela ante los Países Bajos. El problema está en que Calixto Ortega está sancionado por la Unión Europea. Por la Unión Europea. Entonces, ¿qué va a pasar? Entendemos nosotros que la Unión Europea no lo va a aceptar como embajador, ni tampoco, obviamente, Holanda, que es el reino de los Países Bajos, quien recibe a este nuevo designado por Maduro, no lo va a aceptar. Esto va a afectar también la relación de Aruba y Curazao y Bonaire con Venezuela, porque son parte del reino de Países Bajos. O sea, hay varias condiciones, varios efectos. La mencionada y casi inminente apertura del tránsito y de transporte de mercancías entre el reino de Holanda, es decir, representado por Aruba y Curazao y Venezuela, se puede ver afectado por esta decisión de Maduro, que evidentemente Maduro sabe que Calixto Ortega está sancionado por la Unión Europea y está provocando una crisis con esta situación. Recordemos que Calixto Ortega es magistrado del Tribunal Supremo de Justicia, lo que demuestra nuevamente también, por otra parte, cómo el Poder Ejecutivo maneja a su antojo el Poder Judicial. Le dijeron: Calixto, abandona ya la magistratura, eres el nuevo embajador ante los Países Bajos. Pero algo más grave, ¿qué tienen que ver ustedes? ¿Qué cosas increíbles? Resulta que tradicionalmente el embajador de Venezuela en los Países Bajos es asimismo el representante de Venezuela ante la Corte Penal Internacional. O sea, es una cosa totalmente ilógica. Calixto Ortega está acusado en el expediente de la Corte Penal Internacional. Pero es que el gobierno de Nicolás Maduro jamás revisa las hojas de vida. No, yo creo que sí la revisa, pero lo hace para ¿A su provocar. conveniencia? ¿A su conveniencia?
porque esto es una provocación, esto va a ser al final una provocación contra la Unión Europea. Ahí se van a medir los pulsos. Lo probable, lo deseable es que la Unión Europea niegue a aceptar este nombramiento y lógicamente el Reino de los Países Bajos, Holanda, niegue este nombramiento. Entonces nos quedaremos sin embajador y sin representante ante la Corte Penal Internacional. Bueno, representante del régimen, no nuestro representante, porque no es nuestros intereses. Pero allí está entonces una nueva situación que hay que analizar con bastante detalle, porque esto suena a provocación, más que a política diplomática. Que designación. Suena a provocación. Y en otro orden, Nickmar Evan apoya la lucha de los trabajadores públicos para derogar el instructivo de ONAPRE. Escuchemos. Nosotros nos alineamos a la defensa de los derechos de los trabajadores. En ese sentido, exigimos la derogación de la resolución 2792 del Ministerio del Trabajo, que da la génesis a la igualación de las tablas salariales que se ejecuta a través del instructivo de la ONAPRE. Este gobierno está pagando toda la deuda social y todos los errores políticos en Venezuela y económicos con el salario de los trabajadores de la administración pública, y eso no se puede perdonar. Incluso en las políticas que ellos anuncian como exitosas, que es el haber subido el salario mínimo a $30 mensuales, el más bajo de todo el mundo entero, ya hoy no es $30, ya hoy es 21.5. También debemos dejar claro que todavía los trabajadores venezolanos jubilados y pensionados están esperando desesperadamente este bono ofrecido de $2.220. Las palabras, cada vez que pasa más tiempo, ellos juegan con ganarle recursos con base en la devaluación de lo que ellos ofrecen, con la especulación financiera a partir de la necesidad que tiene la gente y de su salario. Lamentablemente en Venezuela no hay división de poderes, todo lo que ejecuta el TSJ es instrucción del Poder Ejecutivo. Pero si en algún momento entra una lucidez a los miembros del Poder Judicial y al TSJ en relación a la división de poderes, que sea de la mano de la defensa de los derechos de los trabajadores. Tienen que liberar a Emilio Negrín, dirigente sindical y gremial, que está preso, que es un preso político el día de hoy. Y además también tienen que liberar a todos los trabajadores que hoy están en régimen de presentación o que tienen cárcel por cárcel, y además también son perseguidos políticos en este momento. Estamos seguros es que la necesidad de generar un cambio en este país pasa por el planteamiento de un gobierno con un plan económico tripartito, en el cual el gobierno, los empresarios y los trabajadores se sienten en una misma mesa a definir y planificar cómo generar el crecimiento de este país. Que le ofrecieron un bono a los pensionados y jubilados de 2.500 bolívares. Sí. Ese no se ejecutó. O sea, y nunca se lo van a ejecutar. Precisamente, o sea, ¿dónde está? Lo está recordando Nimereo. A mí se me había olvidado eso también, de que se le había ofrecido un bono a los trabajadores, a los pensionados, jubilados, y este bono sería efectivo en 3 partes. Recuerda que le habían dicho 3 partes, después y lo luego dijeron a un año. A un año. A un sí. año lo difirieron. Pero es que ni el año, ni a las 3 partes, ni el bono completo. Es decir, les han quedado, pero nuevamente mal a los jubilados y pensionados en Venezuela. Con este reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento, pero al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Nos permite iniciar el último segmento de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy, como siempre lo hacemos con más información. Y agentes mexicanos salvaron a migrantes venezolanos en el río Bravo. Pues así, estos agentes mexicanos rescataron a 5 migrantes de Perú, Uruguay y Venezuela, quienes intentaban cruzar de forma irregular por el paso fronterizo del río Bravo hacia Estados Unidos, es lo que ha informado el Instituto Nacional de Migración de México. Las autoridades del Grupo Beta, dependiente de la Secretaría de Gobierno de México, han detallado en un comunicado que 5 de estas personas tuvieron que ser atendidas ante el cansancio notable que llevaban, que mostraba pues tras resistir a las corrientes del río, del cual pues los arrastraba.
Estas personas fueron interceptadas en el punto conocido como el sector Benito Juárez y se detalló que 2 de ellas intentaron llegar a Estados Unidos desde Venezuela, mientras que 2 más desde Uruguay y Perú. Bueno, el canciller del régimen de Nicolás Maduro, Carlos Faría, y el ministro de Relaciones Exteriores de Colombia se reunieron esta mañana. O sea, sí hubo reunión con un representante del gobierno de facto en la ciudad de San Cristóbal, en el estado Táchira, en la residencia de gobernadores. Así que se ha confirmado entonces la presencia del representante diplomático venezolano. Se señaló que esta reunión con Álvaro Leiva Durán abordó puntos sobre la situación de la frontera. En el encuentro también participó el gobernador del Táchira, Freddy Bernal, y quien dijo que trabajaron en aras de la integración de la región fronteriza entre los hermanos países, pero al final no dijeron nada. Como cosa rara, o sea, nunca dicen nada. Fue una reunión de encuentros, sí, uno entiende algunos temas que supone uno que pudieron haber tratado: inseguridad, reapertura fronteriza, paso de mercancías, decidir si el paso es progresivo, si el paso se va a hacer de una vez. Esas son las cosas que seguramente hablaron en esta reunión. Y hablando en otro tema, Miranda es el estado con mayor número de contagios por COVID-19. El COVID-19 en Venezuela sigue en aumento. El país llega así a 534.014 contagios de COVID-19 confirmados, 4.765 casos activos y 523.492 personas recuperadas, lo que representa esto así un 98% de estos casos. Y esto lo ha informado Freddy Ñáñez, quien es el ministro de Comunicaciones, quien lo ha reportado en el día de hoy. También ha explicado que el balance diario del virus en Venezuela son de 632 contagios por transmisión comunitaria y 3 por casos importados. Los casos comunitarios pues están ubicados en los siguientes estados: Miranda 270, Caracas 127, Yaracuy 55, Zulia con 45, Bolívar con 44, entre otros. También Miranda es el que presenta mayor número de contagios en 13 de sus 21 municipios: Baruta con 63, Sucre 59, Las Salidas con 41, Lander 34, Urdaneta 26, eso en medio del COVID-19. Bueno, sigue el caso increíble de Carlos Germán de Viáis, que tiene orden ya de un tribunal para ser excarcelado y todavía sigue detenido después de casi 4 meses. Ocurre que Zulima García, madre de Carlos Germán de Viáis, ha solicitado a la vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Iris Varela, que le ayude en su caso. ¿Y esto por qué? Porque Iris Varela fue ministra de Asuntos Penitenciarios y parece que el poder de ella sigue allí. Además, la actual ministra de Asuntos Penitenciarios dijo que ella obedecía las órdenes de Iris Varela. O sea, de verdad un descaro absoluto, lo afirmó a través de medios de comunicación. Entonces, ¿qué hace la mamá de Carlos Germán de Viáis? Que, por cierto, para aclarar, está detenido con orden de excarcelación porque la funcionaria del Ministerio de Asuntos Penitenciarios no ha dado la orden a los directores, al director de la cárcel de Rodeo, para que el muchacho salga en libertad. Y como ella dijo que ella recibía órdenes de Iris Varela, entonces la mamá de Carlos Germán de Viáis, Zulima García, se ha dirigido directamente a Iris Varela para que el muchacho sea liberado. Afirma, es un joven sin antecedentes penales, sin militancia política y simplemente es un trabajador. Ayúdenos, suplica la madre de Carlos Germán de Viáis. Increíble las cosas que ocurren en Venezuela, que hay que jalarle mecate a una exfuncionaria de asuntos penitenciarios, pero con mucho poder dentro de la Asamblea Nacional, para que liberen a su hijo. Y para Cindy McCain, embajadora de Estados Unidos ante la FAO en Roma, los migrantes buscan las oportunidades que no tienen en sus países. Esto es una cortesía de La Voz de América. Y una de las cosas que también sale beneficiada como resultado de estos programas es la reducción de la migración. Cuando las personas en su país están teniendo acceso a los alimentos, acceso a la educación, acceso al desarrollo, no ven tanta necesidad de tener que migrar. Nosotros estamos tratando de reducir ese deseo en las personas de tener que migrar, porque por supuesto las personas no quieren salir de sus
no quieren dejar sus tierras, no quieren dejar sus hogares. Bueno, este fue el reporte y la visión de esta funcionaria norteamericana. Es razón, la gente no tendría que emigrar si tiene satisfechas sus necesidades básicas en sus países de origen. ¿Por qué migra el venezolano? ¿Por qué muere tanta gente en el Darién? ¿Por qué ocurre tragedias como la que ocurrió esta madrugada en Nicaragua? O sea, es lamentable entender que la gente lo que está buscando son oportunidades, calidad de vida, una visión de futuro que no tiene en Venezuela. En ese reporte terminamos nuestra edición meridiana. Así hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela. Venezuela siempre es noticia a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales, enlazados con La Voz del Río Arauca, 1110 AM y Radio Delfín, 1060 AM. Agradecemos en Control Máster a Alex Meneses, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, al señor Víctor Márquez, en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.